Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo 1:7. Lo que estás a punto de escuchar, no lo cuento para glorificar las tinieblas, sino para exaltar el nombre de Jesucristo. Lo cuento porque hay gente que todavía piensa que no hay salida, que cuando una vida ha sido entregada a la brujería, al espiritismo, al satanismo, ya no puede ser rescatada. Pero eso es mentira, porque no hay cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper, no hay pozo tan hondo que su mano no pueda alcanzar, y no hay pacto con las tinieblas que no pueda ser destruido por la sangre del Cordero. Esta historia está inspirada en hechos públicos del testimonio de John Ramírez, quien ha contado que creció entre santería y espiritismo en un entorno puertorriqueño del Bronx, fue iniciado desde niño por una advertencia espiritual sobre su vista y años después cayó profundamente en el ocultismo, antes de ser rescatado por Jesucristo. Yo soy Miguel, nací en una familia puertorriqueña y aunque muchos me conocieron después predicando de Cristo, la verdad es que mi historia comenzó muy lejos de Él. Comenzó en oscuridad. Yo nací rodeado de una guerra espiritual, aunque en ese tiempo no sabía ponerle ese nombre. Para mí, todo aquello era normal. Normal ver velas encendidas a cualquier hora. Normal escuchar oraciones extrañas mezcladas con rezos que hablaban de Dios, pero no venían de Dios. Normal sentir que en la casa había presencias. Normal ver a los adultos hablar de trabajos, de espíritus, de limpias, de altares, de sombras, como si estuvieran hablando del clima. Yo nací en Puerto Rico, pero crecí en el Bronx, en Nueva York. Y el Bronx de aquellos años no era un lugar fácil. Había violencia, miseria, edificios deteriorados, familias rotas, adicciones, temor. Pero si la calle era dura, mi casa era aún más peligrosa. Porque lo de afuera podía herir el cuerpo, pero lo de adentro estaba marcando el alma. Mi familia venía arrastrando oscuridad desde antes de que yo naciera. Todo comenzó, según escuché muchas veces de niño, con la muerte de mi abuelo. Decían que a mi abuelo le habían hecho brujería, que lo habían trabajado, que lo habían entregado a las tinieblas por venganza. Y en lugar de correr a Dios, una de mis tías hizo lo contrario. Herida, llena de rabia, decidió meterse de lleno en el mundo espiritual para buscar poder, defensa, control. Pero uno no entra a ese mundo para controlarlo. Uno entra y ese mundo termina controlándolo a uno. Mi tía se convirtió en una puerta abierta para toda la familia. Al principio, todo parecía inofensivo. Un poco de santería por aquí, un poco de espiritismo por allá, imágenes, velones, rezos, hierbas, humo, supuestas protecciones. Pero detrás de toda esa apariencia religiosa había una operación demoníaca real. Y cuando yo llegué al mundo, ya la casa estaba espiritualmente contaminada. Crecí viendo cosas que un niño no debería ver. Escuchaba conversaciones sobre muertos, sobre entidades, sobre señales, sobre mensajes de los espíritus. A veces entraba en habitaciones donde el ambiente era tan pesado que hasta siendo niño sentía que me costaba respirar. Otras veces me despertaba en la madrugada con la sensación de que había alguien mirándome desde una esquina. Yo volteaba y no veía a nadie claramente, pero sabía que no estaba solo. Y lo más triste es esto. Nadie me decía que eso estaba mal. Al contrario, me enseñaron a verlo como parte de nuestra cultura, como parte de nuestra religión, como parte de lo que nos protegía. Nadie me habló de la santidad de Dios. Nadie me habló del poder liberador de Jesucristo. Nadie me enseñó que detrás de esos altares había demonios disfrazados de ayuda. Yo era solo un niño y ya estaba siendo formado por las tinieblas. Recuerdo que mi padre también estaba involucrado en todo ese ambiente. No con la misma profundidad con la que más adelante entraría yo, pero sí lo suficiente como para que la casa estuviera entregada espiritualmente. Se encendían velas con propósitos específicos, se hacían baños, se quemaban cosas, se hablaba de protecciones, y yo, por ser curioso, por ser observador, por estar en medio de todo, comencé a absorberlo como si fuera algo natural.
Hay un momento en la infancia donde uno todavía no distingue bien entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y lo que viene del infierno. Y ese fue mi caso. Yo no elegí conscientemente ese ambiente. Nací en él. Respiré esa atmósfera. Fui moldeado por ese mundo antes de tener edad suficiente para rechazarlo. Todavía recuerdo una de las primeras experiencias que me marcaron. Tendría unos 7 años, quizá un poco más. Andaba jugando en la calle con otros muchachos, corriendo entre terrenos vacíos, basura y edificios viejos. Éramos niños del barrio, haciendo travesuras, rompiendo ventanas abandonadas, lanzando piedras, riéndonos sin pensar demasiado. Pero de pronto, algo cayó cerca de mí. No sé explicar qué fue exactamente lo que sentí en ese instante, pero fue como si algo invisible me llamara la atención. Me agaché, recogí aquel objeto. Y en ese momento, escuché una voz. Era una voz conocida, como la de mi madre. Pero no podía ser ella. No estaba allí. No había forma de que hubiera llegado hasta ese lugar. Aún así, la voz sonó clara, cercana, como si estuviera detrás de mí. Cuando volteé, no había nadie. Corrí hasta mi casa con el corazón acelerado. No entendía qué había pasado, pero en mi interior algo había sido tocado. Años después entendí que el enemigo no siempre entra con estruendo. A veces entra con una insinuación, con una curiosidad, con un evento pequeño que parece insignificante. Y cuando una familia ya tiene puertas abiertas, el niño se vuelve terreno fácil. Poco tiempo después, mi madre y mi tía me llevaron a ver a una mujer metida en brujería. Yo no sabía a dónde iba. Solo recuerdo el trayecto, el olor del lugar, la sensación de incomodidad que sentí al entrar. Había imágenes, humo, velas, objetos extraños, telas blancas, recipientes, collares y un silencio pesado. Aquella mujer no habló primero con mi madre. No se interesó en la razón por la que habían ido. En cuanto me vio, clavó sus ojos en mí y lo dijo. Dijo que yo tenía algo especial. Dijo que yo estaba señalado. Dijo que si no se hacía una ceremonia conmigo, yo perdería la vista. Mi madre entró en pánico. Eso fue suficiente para entregarme. Vendieron cosas de la casa para pagar aquella ceremonia. Lo recuerdo en fragmentos, como piezas de un recuerdo que quedó incrustado en mi alma. Me vendaron los ojos. Me quitaron la ropa, me metieron en una tina, me bañaron con hierbas, líquidos preparados, palabras rituales, invocaciones que yo no entendía. Después me vistieron de blanco, blanco por fuera, pero consagrado a la oscuridad por dentro. Yo era un niño, y ya me estaban presentando en un altar espiritual que no pertenecía a Dios. Esa ceremonia no fue un juego. No fue tradición, no fue folclore, fue una entrega, una dedicación, una consagración demoníaca disfrazada de protección, y desde aquel día algo cambió en mí. No fue visible al principio, no fue inmediato, pero cambió. Comencé a percibir más sombras, más presencias, más actividad espiritual. A veces caminaba por la casa y sabía exactamente en qué cuarto había algo malo, aunque nadie lo dijera. Otras veces me despertaba de golpe, con una sensación helada recorriéndome la espalda. En ocasiones veía figuras pasar de reojo, sombras que se movían donde no debía haber nadie. Y como nadie en la casa reaccionaba con alarma, yo tampoco aprendí a alarmarme. Aprendí a acostumbrarme, y esa es una de las estrategias más terribles del enemigo. Primero te asusta, luego te familiariza. Después te ata. Yo no conocía a Cristo, no conocía la verdad, no conocía libertad. Solo sabía que algo me estaba observando desde que era niño y que mi vida ya había sido reclamada por un reino que yo todavía no entendía. Pero el infierno sí me entendía a mí. Y aunque yo todavía no lo sabía, aquella ceremonia de niño no había sido el final de nada. Había sido el comienzo. Después de aquella ceremonia, mi vida no volvió a sentirse normal. No fue algo que pudiera explicarle a nadie, porque yo mismo no lo entendía. Era un niño.
Seguía corriendo por el barrio, seguía jugando en las escaleras, en las aceras, entre edificios cansados y calles rotas. Seguía riéndome con otros muchachos como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, algo ya se había movido. Algo se había abierto. Y cuando una puerta espiritual se abre, aunque el ojo natural no lo vea, el infierno sí lo sabe. Desde aquellos días empecé a notar cosas que antes no percibía con la misma intensidad. No me refiero solamente a sombras o ruidos extraños, aunque eso también estaba allí. Me refiero a una sensibilidad rara, una especie de percepción que me hacía sentir cuando había algo malo en un lugar, cuando el ambiente cambiaba, cuando una habitación estaba cargada de oscuridad. Había noches en las que la casa parecía respirar de otra manera. No sé cómo explicarlo mejor. Era la misma casa, las mismas paredes, los mismos muebles, las mismas voces de la familia, pero el ambiente era distinto. El aire se ponía pesado, el silencio se volvía más denso. A veces yo estaba acostado, mirando al techo, y sentía que no estaba solo. No veía con claridad a nadie, pero sentía una presencia, una mirada, una vigilancia. Y lo peor era que, con el tiempo, aquello dejó de sorprenderme. Me acostumbré a escuchar pasos en el pasillo cuando todos estaban dormidos. Me acostumbré a sentir que alguien se sentaba al borde de la cama, aunque al abrir los ojos no hubiera nadie visible. Me acostumbré a ver siluetas rápidas pasar por una puerta. Me acostumbré a que en la casa se hablara de espíritus como si fueran familiares cercanos. Uno no fue creado para acostumbrarse a eso, pero cuando naces en medio de oscuridad, empiezas a llamar normal a lo que en realidad es una opresión. Mi madre y mi tía siguieron metidas en aquel mundo. No era algo ocasional. No era una práctica aislada, era un estilo de vida. Había días señalados para ciertas ceremonias, baños preparados con hierbas, velas de distintos colores, ofrendas, humo, rezos, visitas a personas que supuestamente veían y sabían. Y yo iba creciendo en medio de todo eso, observando, absorbiendo, aprendiendo sin darme cuenta. A veces me mandaban a la botánica. Yo era un niño cargando bolsas que no entendía del todo. Velones, polvos, collares, frascos, imágenes, aceites, tabacos, cascarillas, cosas que en apariencia parecían religiosas, pero que estaban completamente desconectadas del Espíritu Santo. Yo entraba a esos lugares y sentía algo raro. Había un olor particular, una mezcla de hierbas, humo, cera, perfume viejo y opresión. Y aunque no conocía a Dios, mi espíritu ya sentía que aquello no era limpio, pero seguía yendo. Porque a un niño no le enseñan a discernir, le enseñan a obedecer. Mi familia pensaba que me estaba protegiendo. Eso es lo más engañoso de todo. Ellos no se levantaban cada mañana diciendo, vamos a entregar a este niño a Satanás. No, ellos creían que estaban cubriéndome, que estaban cuidando mi salud, mi futuro, mi vida. Ese es el engaño del ocultismo. Siempre se disfraza de ayuda. Nunca llega diciendo, vengo a destruirte. Llega diciendo, vengo a protegerte. Y cuando la gente no conoce la verdad, abraza la mentira con las dos manos. Yo empecé a cambiar por dentro. No hablo todavía de grandes manifestaciones externas. Hablo del carácter, del corazón, de la mente. Me volví más irritable, más agresivo, más duro. Había una violencia creciendo dentro de mí, una inquietud, una oscuridad que no sabía nombrar. En la escuela me costaba concentrarme. Me metía en problemas. Me enojaba con facilidad. Me cerraba emocionalmente. Era como si algo dentro de mí estuviera siendo alimentado, pero no por Dios. Y mientras tanto, en casa las prácticas aumentaban. Recuerdo noches en las que veía a mi familia reunida alrededor de altares improvisados, hablando con tanta seriedad de entidades, de guías, de mensajes, de trabajos, que yo pensaba que ese era el verdadero mundo espiritual. Nadie me hablaba del Espíritu Santo. Nadie me hablaba del arrepentimiento. Nadie me hablaba de la cruz. Lo único que yo veía era religión mezclada con tinieblas, y todo eso metido dentro de una misma bolsa. Y así es como el enemigo confunde a generaciones enteras. Te da símbolos de fe, pero vacíos de Cristo.
te da lenguaje espiritual, pero sin santidad. Te da poder, pero sin libertad. Había momentos en los que me quedaba mirando fijo algún rincón de la casa porque sentía movimiento. Mi madre a veces lo notaba y no se alarmaba. Solo decía algo como, no mires mucho o déjalo quieto, como si ya supieran que había cosas con las que uno no debía meterse, pero que aún así aceptaban convivir con ellas. Eso me marcó profundamente, porque en vez de enseñarme a rechazar la oscuridad, me enseñaron a coexistir con ella. Y no se puede coexistir con las tinieblas sin pagar un precio. Una madrugada tuve una de las experiencias que más me estremecieron de pequeño. Me desperté de golpe, sin razón aparente. Todo estaba oscuro, la casa en silencio. Escuchaba a lo lejos algún ruido de la calle del Bronx, un carro, una voz, el eco de la ciudad que nunca duerme. Pero dentro de la casa había otro sonido. Era suave, como un arrastre, como algo moviéndose lentamente por el pasillo. Me quedé inmóvil. No quería respirar fuerte. No quería hacer ruido. Y entonces vi una sombra detenerse junto a la puerta. No era una persona como cualquiera. No tenía contornos normales. Era una forma, una presencia, oscura, quieta, observando. Mi cuerpo entero se puso tenso. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise correr, pero no me moví. Solo me quedé allí, sintiendo cómo el miedo me apretaba el pecho. Después de unos segundos, o quizá minutos, no sé, aquello se movió y desapareció del marco de la puerta. Al día siguiente no supe cómo contarlo. Y cuando por fin insinué algo, nadie reaccionó como alguien que oye una locura. No, lo tomaron con una naturalidad que me heló aún más, como si esas cosas pasaran, como si yo simplemente estuviera entrando en una etapa donde iba a ver más. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Empecé a ver más, a sentir más, a soñar más. Mis sueños se volvieron extraños, intensos, oscuros. Había imágenes que se repetían, pasillos, voces, figuras, lugares donde yo no quería estar. A veces despertaba sudando, otras veces despertaba con una sensación de cansancio tan profunda que parecía que no había dormido. Y aunque nadie lo decía claramente, yo empecé a sospechar que en aquella casa no solo había prácticas, había presencia real de demonios. Pero yo seguía siendo un niño herido, un niño confundido, un niño ya señalado espiritualmente. Recuerdo también que comencé a sentir una atracción extraña por ciertos objetos del altar. No era simple curiosidad infantil, era como si algo me llamara. Me acercaba a los collares, a las imágenes, a las velas, a los frascos, y me quedaba observándolos durante largos minutos. A veces tocaba algo y sentía una especie de estremecimiento por dentro. En ese tiempo yo no sabía discernir, pero hoy entiendo que había ya una conexión espiritual operando. El enemigo no espera a que una persona sea adulta para comenzar a reclamar terreno. Si puede hacerlo desde la infancia, lo hará. Y en mi caso, ya tenía acceso. A veces salía a la calle buscando distraerme. El Bronx era áspero, duro, ruidoso, pero al menos en la calle los demonios no tenían el mismo olor que dentro de la casa. Afuera había peligro visible, pandillas, peleas, gritos, drogas, sirenas. Pero adentro el peligro era invisible. Y lo invisible, cuando uno no conoce a Cristo, siempre es más difícil de combatir. Yo caminaba entre ambos mundos. La violencia de la calle y la opresión de la casa. El temor del barrio y la oscuridad del altar. La dureza de la vida y la esclavitud espiritual. Y sin darme cuenta, me estaba formando para algo más profundo. No solo estaba siendo afectado, estaba siendo preparado. Había algo en mí que el reino de las tinieblas ya estaba observando. Algo que querían desarrollar. Algo que no era simplemente el resultado del ambiente, sino una dirección, un llamado, pero no de Dios, una consagración maldita, una formación diabólica que había comenzado con aquella ceremonia y que ahora seguía avanzando paso a paso. Yo todavía no lo entendía,
Todavía corría, todavía jugaba, todavía reía a veces, pero el niño que otros veían por fuera ya estaba siendo reclamado por dentro. Y la oscuridad apenas comenzaba a mostrarme su rostro. Con el paso del tiempo, aquella oscuridad dejó de sentirse como algo que simplemente estaba a mi alrededor. Empezó a acercarse, a rozarme, a meterse en mi rutina, en mis pensamientos, en mis reacciones, en mi manera de mirar el mundo. Yo seguía siendo joven, todavía con cuerpo de muchacho, todavía con costumbres de barrio, todavía caminando por las calles del Bronx como cualquier otro chico de mi edad. Pero por dentro, algo ya no era normal. Había una sensación constante de estar siendo observado. No siempre con miedo, y eso era lo más peligroso. Porque al principio el enemigo te asusta, pero después, si no huyes, te familiariza con su presencia. Y cuando logras convivir con aquello sin temblar, ya te ha ganado terreno. Mi casa seguía siendo un altar abierto al mundo espiritual equivocado. Había días en que desde temprano se sentía una actividad rara. Mi madre se levantaba con una urgencia distinta. Mi tía llegaba con su manera de mirar, como si supiera algo que los demás no sabían. Se preparaban cosas, se movían muebles, se colocaban recipientes, se acomodaban velas de colores, se sacaban imágenes y collares, se hervían hierbas, se murmuraban oraciones que mencionaban a Dios con la boca, pero en el espíritu no honraban al Señor en absoluto. Y yo lo veía todo. A veces me quedaba en silencio en una esquina, sin que nadie notara cuánto estaba absorbiendo. Otras veces me llamaban para ayudar. Tráeme eso, pon esto aquí. No toques aquello, pásame el vaso. Instrucciones pequeñas, aparentemente sin importancia, pero que iban metiéndome más y más dentro del ambiente. No era solamente que yo viviera en una casa con brujería, era que la brujería ya estaba empezando a vivir en mí. Recuerdo que hubo una tarde, una de tantas, en la que mi tía me miró de una manera distinta. No fue una mirada normal de familiar, fue una mirada de evaluación, como si estuviera examinando algo que crecía dentro de mí. Me llamó aparte. Yo me acerqué y me dijo, casi en voz baja, que yo tenía una sensibilidad especial, que no todos podían sentir lo que yo sentía, que no todos podían ver lo que yo veía. En ese momento, siendo apenas un muchacho, aquellas palabras hicieron algo en mí. Me hicieron sentir señalado, elegido, diferente, y ese es uno de los anzuelos más peligrosos del diablo. No siempre te llama por medio del miedo, a veces te llama por medio del orgullo. Te hace creer que hay algo especial en ti, que fuiste apartado, que tienes un don, y cuando empiezas a abrazar esa idea sin pasarla por la verdad de Dios, terminas confundiendo opresión con llamado y oscuridad con propósito. Yo no conocía la voz del Espíritu Santo. Así que cualquier otra voz podía parecerme dirección. A partir de allí, empecé a prestar más atención a todo. Ya no observaba como un niño curioso. Observaba como alguien que quería entender, quería saber qué significaban los baños, por qué ciertas velas se usaban en ciertos días, qué representaban los collares, qué buscaban con los rezos, qué hacían exactamente cuando hablaban de trabajos. Preguntaba más, escuchaba más, y mientras más escuchaba, más me metía. Había una parte de mí que se sentía atraída. Eso me duele decirlo, pero es la verdad. No todo en ese mundo entró en mí por miedo. Parte entró por fascinación, por ese brillo falso que tienen las tinieblas cuando las miras sin Cristo. Parecía poder, parecía control, parecía acceso a secretos. Parecía una forma de no ser una víctima en un mundo tan duro como el nuestro. El Bronx me había enseñado desde pequeño que el débil sufre, que el ingenuo cae, que el que no tiene poder termina aplastado. Y en medio de esa mentalidad, el ocultismo empezó a parecerme una manera de no ser débil nunca más. ¡Qué engaño tan terrible! Porque en realidad yo no estaba acercándome al poder, me estaba acercando a mi propia esclavitud. Las noches siguieron empeorando. Empecé a tener despertares extraños, momentos en los que abría los ojos y sentía que no podía moverme bien. El cuarto estaba igual.
la ventana, la puerta, los muebles, pero la atmósfera no era la misma. A veces había un frío raro, no natural, otras veces una presión en el pecho. En ocasiones, el simple hecho de mirar hacia una esquina bastaba para que todo mi cuerpo supiera que había algo ahí, aunque mis ojos no lograran definirlo completamente. Yo me cubría con la sábana, cerraba los ojos, intentaba dormir otra vez, pero dentro de mí ya iba creciendo una certeza oscura. Aquello no era imaginación. Y una noche, esa certeza se hizo más fuerte. Recuerdo que estaba acostado, mirando hacia la puerta del cuarto. No podía dormir. La casa estaba en silencio. Escuchaba de fondo los ruidos de la ciudad, los carros lejanos, algún grito perdido en la calle, el crujir viejo del edificio. Entonces vi una sombra deslizarse lentamente por el pasillo. No corriendo, no como un destello rápido. No. Se movió con intención. Se detuvo al otro lado de la puerta. Y aunque yo quería convencerme de que no era real, todo dentro de mí supo que sí lo era. Me quedé inmóvil. La sombra no entró, solo esperó, como si quisiera que yo entendiera algo, como si me dijera sin hablar: sabemos quién eres, sabemos dónde estás, sabemos que nos perteneces. Yo no tenía palabras para esa sensación en ese momento, pero hoy sí las tengo. Era reclamación espiritual. Después de aquello, empecé a endurecerme. No porque dejara de sentir miedo, sino porque estaba cansado de sentirlo. Me volví más brusco, más rápido para la ira, más desconfiado. En la escuela me costaba todavía más concentrarme. Mis respuestas eran agresivas. Mi paciencia desaparecía en segundos. Si alguien me provocaba, yo reaccionaba. Había una violencia creciendo dentro de mí que no era solo fruto del barrio. Era el resultado de una atmósfera demoníaca alimentando mi interior. Y aún así, había momentos en que la oscuridad me hacía sentir especial. Eso era lo más confuso. Podía asustarme una noche y al día siguiente hacerme sentir escogido. Podía oprimirme y luego susurrarme que yo era diferente a los demás. Podía aterrorizarme y después ofrecerme cercanía. Así opera el infierno. No solo quiere destruirte, primero quiere seducirte, convencerte, formar en ti una identidad falsa para que seas tú mismo quien abra la puerta cada vez más. Mi tía seguía hablándome de ciertas cosas. No siempre directamente. A veces yo escuchaba desde otra habitación. Otras me dejaban quedarme presente cuando iban a hacer consultas o a preparar algo. Yo oía palabras como protección, espíritu, mensaje, muerte, envidia, ataque, defensa, entrega. Todo me sonaba grande, profundo, prohibido. Y mientras los demás muchachos del barrio soñaban con dinero, con respeto, con salir del bloque o con ganar peleas, dentro de mí se estaba sembrando otro deseo. Yo quería saber, quería entrar, quería tocar ese mundo que tanto me había tocado a mí. Hoy entiendo que ese fue un punto decisivo, porque mientras en los primeros años yo había sido más bien la víctima de un ambiente, ahora empezaba a nacer en mí la disposición, el consentimiento, la curiosidad voluntaria. Ya no era solo un niño viviendo bajo opresión, estaba empezando a caminar hacia ella. Y cuando una persona da ese paso, la batalla se vuelve más profunda. Recuerdo que una tarde, después de una de esas reuniones en casa, me quedé solo frente a un pequeño altar. Había humo todavía en el aire. Las velas ardían lento. La luz en la habitación era tenue. Y algo dentro de mí me empujó a acercarme. Lo hice. Me quedé frente a aquellas imágenes, frente a los objetos, y por primera vez no sentí solo temor. Sentí atracción, como si algo me estuviera llamando desde adentro de aquel ambiente. Como si se me estuviera invitando a dejar de mirar desde afuera y comenzar a entrar. No escuché una voz audible, no vi una figura manifestarse en ese instante, pero sentí un tirón en el espíritu, un tirón oscuro, y en lugar de retroceder, me quedé. Ese momento fue pequeño por fuera, pero enorme en el mundo espiritual, porque muchas veces la caída no empieza con un gran pacto, sino con una permanencia.
con no salir, con no huir, con quedarse cuando deberías correr. Y yo me estaba quedando. Cada día se hacía más claro, aunque yo todavía no supiera decirlo con esas palabras, que el infierno no solo quería asustarme, quería formarme, quería enseñarme, quería hacer de mí algo útil para su reino. Y lo más terrible es que, en esa etapa de mi vida, una parte de mí ya estaba empezando a decir que sí. Fue en esa etapa, cuando dejé de ser solamente un muchacho rodeado de oscuridad y empecé a convertirme en alguien útil para ella. No ocurrió de golpe. No fue una noche en la que alguien vino, puso una mano sobre mi cabeza y me dijo: «Desde hoy perteneces a este reino». No. El infierno trabaja con paciencia. Va ganando terreno poco a poco. Primero normaliza, luego familiariza, después despierta hambre, y cuando la persona empieza a desear lo que antes la espantaba, entonces ya no hace falta empujarla tanto. Yo estaba entrando en esa fase. Mi casa seguía siendo el centro de todo. Ahí se respiraba aquel ambiente raro desde temprano. Había días en los que mi madre encendía una vela con la misma naturalidad con la que otra mujer pondría agua a hervir para café. Mi tía llegaba con sus bolsas, sus hierbas, sus consejos, sus advertencias. Se hablaba de ataques espirituales, de protecciones, de limpias, de sueños, de señales. Todo se interpretaba espiritualmente, pero nunca bajo la luz de Cristo. Yo crecí creyendo que lo espiritual era eso, que el mundo invisible estaba lleno de fuerzas con las que uno debía negociar, apaciguar, atender, interpretar. Nunca me enseñaron que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Nunca me enseñaron que Jesucristo no comparte su gloria. Nunca me enseñaron que donde el Espíritu Santo reina, no hay necesidad de amuletos, de baños, de velas ni de consultas. Me enseñaron otra cosa. Me enseñaron a depender de la oscuridad con apariencia de religión. Y ese aprendizaje ya estaba dando fruto en mí. Comencé a mostrar un interés más claro. Ya no era solo observar o hacer preguntas sueltas. Ahora me acercaba voluntariamente a los altares. Quería saber qué significaban ciertos símbolos. Quería entender por qué unas hierbas se usaban para unas cosas y otras para otras. ¿Por qué ciertos rezos se repetían tantas veces? ¿Por qué algunas velas debían dejarse consumir completas y otras no? ¿Qué se hacía con los restos? ¿Qué se debía tocar y qué no? Mi tía empezó a darse cuenta. Eso le gustó. Yo lo veía en su manera de mirarme, en el tono con el que me respondía, en cómo me dejaba permanecer más tiempo en ciertos momentos donde antes quizás me habrían sacado. Me daba pequeñas explicaciones, no completas, lo suficiente para despertarme más hambre. Y eso hizo conmigo exactamente lo que el diablo quería. Empecé a sentir que estaba siendo introducido, que ya no era solo el niño que estaba en la casa, que yo tenía un lugar especial, una cercanía distinta, un acceso. Y el orgullo empezó a mezclarse con todo. Eso fue muy peligroso, porque mientras por un lado había miedo, opresión y sombras, por otro lado había una falsa sensación de importancia. Yo empecé a pensar que tal vez había algo particular en mí, que quizá no todos podían soportar ese ambiente como yo lo estaba soportando, que no todos podían percibir lo que yo percibía, que no todos estaban siendo llevados a mirar tan de cerca esas cosas. Y cuando el enemigo logra que confundas exposición demoníaca con elección espiritual, ya te atrapó en una mentira profunda. Recuerdo una tarde muy específica. La casa estaba casi en silencio. La luz entrando por la ventana daba un tono opaco a todo. En la mesa había varios objetos preparados para una ceremonia más tarde. Velas, vasos, collares, polvos, un recipiente con agua, una imagen vestida con colores brillantes. Yo pasé cerca y sentí un impulso claro de detenerme. Lo hice. Me acerqué. Extendí la mano hacia uno de los collares. En el mismo instante en que lo toqué, sentí una corriente extraña por el cuerpo. No eléctrica, no natural. Fue un estremecimiento que me recorrió desde el pecho hasta la espalda. No me tumbó, no me hizo gritar, pero me dejó quieto,
como si algo del otro lado hubiera respondido a mi toque. Aparté la mano rápido, miré alrededor. Nadie estaba allí, pero dentro de mí algo dijo: ya te reconocen. En ese momento no lo pensé con esas palabras, pero la sensación fue esa, como si el mundo que hasta entonces me había observado desde una distancia oscura, ahora empezara a responderme más directamente. Y lejos de hacerme huir, eso me hizo volver a acercarme. Ahí está una de las tragedias más grandes del ser humano cuando no conoce a Dios. Puede sentir el peligro y aún así desearlo. Puede percibir que algo no está bien y aún así volver a tocarlo. Puede saber que se está asomando a un precipicio y aún así mirar más. Yo seguía haciéndolo, cada vez había más experiencias raras. No solo en la casa. A veces iba por la calle y de repente sentía una opresión extraña en el ambiente. O pasaba frente a ciertos lugares y algo dentro de mí se activaba. Había casas a las que yo entraba y sabía, sin que nadie me lo dijera, que allí también se movían cosas oscuras. Era como si mis sentidos espirituales, mal dirigidos, se estuvieran afinando. Eso comenzó a cambiar mi manera de vivir. Ya no caminaba por el Bronx como un muchacho cualquiera. Dentro de mí iba creciendo la idea de que yo podía discernir otras cosas, otras presencias, otras fuerzas. Y en vez de llevarme a buscar la verdad, eso me llevó a profundizar más en el engaño. En la escuela mi carácter seguía empeorando. Había una ira rara en mí, una violencia que no siempre necesitaba razón. Reaccionaba rápido. Me endurecía fácilmente. Había días en los que me sentía desconectado de todos, como si anduviera por fuera normal, pero por dentro estuviera habitando otro lugar. Los demás podían verme sentado en un pupitre, pero mi mente estaba en otra parte, en sombras, en símbolos, en sueños, en preguntas que no me dejaban en paz. Mis noches se hicieron más intensas. Ya no solo eran sombras fugaces o ruidos aislados. Empecé a sentir ataques más directos. Había momentos en los que despertaba con una presión terrible en el pecho. Quería moverme y me costaba. Quería hablar y la voz no salía bien. Otras veces sentía que algo estaba muy cerca de mi rostro, respirando, observando, esperando. Mi corazón latía con fuerza, pero no siempre gritaba. A veces solo soportaba. A veces me quedaba inmóvil, dejando pasar el momento, como quien ya empieza a resignarse a convivir con el horror. Y esa resignación me fue matando por dentro, porque una cosa es sufrir algo y buscar salir, y otra muy distinta es sufrirlo y aceptar que ya es parte de ti. Yo estaba empezando a aceptarlo. Recuerdo que una noche, después de una ceremonia en casa, el ambiente quedó particularmente cargado. Se había quemado tabaco. Se habían dicho oraciones. Se había hecho una consulta. Yo vi cosas moverse de reojo mientras los adultos seguían hablando como si nada. Cuando por fin me fui a acostar, no pude dormir. Sentía que algo seguía activo. La habitación estaba oscura, pero no en silencio espiritual. Había una vibración rara en el ambiente. De pronto sentí claramente que alguien estaba en el cuarto. No una imaginación, no un miedo infantil, una presencia. Abrí los ojos y vi una figura parada cerca de la pared. No podía distinguir un rostro humano como tal, pero sí una forma. Alta, oscura, quieta. Me quedé paralizado. Pero lo más impactante no fue verla, fue que dentro de mí surgieron dos impulsos al mismo tiempo. Uno quería gritar, el otro quería seguir mirando. Eso me marcó, porque entendí que ya no era solo terror lo que había en mí. También había atracción, una atracción torcida, enferma, demoníaca. Algo en mí se estaba inclinando hacia aquel mundo, aunque supiera que era oscuro. Y cuando un corazón empieza a inclinarse así, necesita un milagro de Dios para no hundirse por completo. Pero en ese entonces yo no clamaba a Dios. Yo no conocía al libertador. No conocía la sangre de Cristo. No conocía el poder del nombre de Jesús. Todo lo que conocía era una religión mezclada, contaminada y un infierno que poco a poco me estaba enseñando su idioma. Mi tía empezó a hablarme con más seriedad.
ya no como a un niño, sino como a alguien que podía entender ciertas cosas. Me decía que yo tenía capacidad, que no debía temer lo que veía, que si seguía aprendiendo, llegaría lejos en ese mundo. Esa frase se me quedó grabada. Llegar lejos. En el barrio esa expresión podía significar dinero, respeto, poder. En mi casa empezó a significar otra cosa: poder espiritual, acceso, influencia. Y como yo ya venía herido, confundido y endurecido, esa promesa empezó a parecerme atractiva, porque en el fondo yo era un muchacho que no quería sentirse vulnerable nunca más. Había crecido entre temor, violencia y presencias. Había visto demasiado para mi edad. Había sentido demasiado. Así que la idea de pasar de víctima a alguien con poder me sedujo. No entendía que ese poder venía con cadenas, que lo que parecía dominio era esclavitud, que lo que parecía autoridad era posesión progresiva, que lo que parecía ascenso era caída. Pero ya iba caminando hacia eso. Y mientras más caminaba, más claro era en el mundo espiritual que yo no sería solo un espectador. Me estaban formando, moldeando, preparando, no para escapar de las tinieblas, sino para servirles. Fue en ese tiempo cuando dejé de mirar la oscuridad como algo ajeno y empecé a sentir que me pertenecía. Eso no ocurrió de una sola vez. No fue una decisión tomada frente a una mesa, con una firma o con una promesa hablada en voz alta. Fue algo más lento, más peligroso, más profundo, porque cuando el enemigo quiere adueñarse de una vida, primero trabaja la mente, luego el corazón y después la voluntad. Y cuando por fin la voluntad se inclina, la persona ya cree que está eligiendo por sí misma. Eso era exactamente lo que me estaba pasando. Yo seguía viviendo en el Bronx, entre el ruido, la dureza, la calle, la necesidad de sobrevivir. Pero dentro de mí se estaba formando otro tipo de ambición. Ya no era solo salir adelante. Ya no era solo ser fuerte. Ya no era solo que nadie me lastimara. Ahora había un deseo más oscuro, más escondido. Yo quería saber más. Quería entrar más. Quería tocar ese mundo y que ese mundo me respondiera. Y empezó a responder. Recuerdo que mi tía comenzó a dejarme estar en ciertos momentos donde antes me habrían mandado al cuarto o a la calle. Yo me quedaba callado, observando cada movimiento. Veía cómo acomodaban los objetos, cómo se hablaba a ciertas entidades, cómo se pedía por protección, por venganza, por favor, por apertura, por cierre, por dominio. Había un lenguaje completo en aquello. Un sistema, una estructura. No era el desorden que mucha gente imagina. Era algo organizado, diseñado para envolver a la persona hasta que ya no pudiera distinguir la voz de Dios de la voz del engaño. Y yo estaba fascinado. Eso me duele admitirlo, pero es la verdad. Había algo en ese ambiente que me hacía sentir importante, como si yo estuviera siendo acercado a un conocimiento que otros no tenían, como si hubiera secretos reservados para unos pocos y yo estuviera siendo contado entre ellos. En el fondo, aquello alimentaba mis heridas, porque un muchacho que crece herido, que se siente vulnerable, que ha vivido con miedo y opresión, fácilmente se deja seducir por todo lo que suene a control. Y el infierno sabe hablarle exactamente a esas heridas. Yo empecé a memorizar cosas, no porque alguien me obligara, sino porque quería. Repetía rezos, observaba combinaciones, aprendía el propósito de ciertos velones, escuchaba para qué se usaban algunas hierbas, qué significaban ciertos números, por qué algunas palabras se decían a media voz y otras no se debían mencionar a la ligera. Todo eso fue entrando en mí como veneno lento. No parecía veneno al principio, parecía conocimiento, parecía avance, parecía una forma de dejar de ser un niño asustado y convertirme en alguien que podía moverse dentro de aquel mundo sin temblar. Pero mientras más me acostumbraba, menos paz tenía. Las noches ya no eran solamente oscuras, eran activas. Comencé a tener sueños más fuertes. No sueños comunes, sino experiencias que me dejaban una sensación rara aún después de despertar. Lugares extraños, pasillos, escaleras, sombras.
voces que no entendía del todo, pero que sentía cerca. A veces despertaba con el corazón latiendo con violencia y con una impresión tan profunda que me quedaba sentado en la cama sin saber si había dormido o si había salido a algún lugar en el espíritu. Había mañanas en las que me sentía agotado, como si hubiera peleado toda la noche, y otras en las que despertaba con una especie de agitación interna, como si algo hubiera sido alimentado mientras dormía. Eso empezó a cambiarme aún más. Mi carácter se endureció de una manera que ya no era solo la rebeldía de un muchacho de barrio. Había frialdad en mí, había una forma nueva de mirar a los demás. Empecé a perder sensibilidad. Si alguien sufría, yo no reaccionaba igual. Si veía dolor, algo en mí ya no se conmovía con facilidad. La oscuridad no solo me estaba rodeando, me estaba moldeando por dentro. Y en medio de todo eso, la casa seguía siendo una escuela de tinieblas. Recuerdo una ocasión en particular. Habían preparado algo especial esa noche. No me explicaron todo, pero sabía que no era una reunión cualquiera. El ambiente desde la tarde estaba distinto. Mi tía estaba más seria. Mi madre hablaba menos. Había una atención especial en cómo se acomodaban las cosas. Yo no dejaba de mirar. Cuando comenzó aquella práctica, el aire cambió. Lo sentí de inmediato. No fue sugestión. No fue imaginación. Fue real. La atmósfera se volvió pesada, densa, como si algo hubiera entrado en la habitación sin ser visto con ojos naturales. Los adultos seguían con lo suyo, pero yo sentía cada vez más fuerte que no estábamos solos. Hubo un momento en que una de las velas empezó a moverse de una manera extraña. La llama se alargó, se agitó y un silencio se apoderó del cuarto. Nadie gritó, nadie se asustó. Al contrario, para ellos eso era señal de que algo había respondido. Y yo lo vi, y en vez de apartarme, me acerqué más. Ese fue un paso muy serio en mi vida, porque hasta ese momento todavía quedaba en mí una parte que podía resistirse por miedo. Pero esa noche, la curiosidad fue mayor que el temor. Quise ver de cerca, quise sentir de cerca, quise estar presente. Y el infierno siempre sabe cuándo una persona deja de retroceder y comienza a avanzar hacia él por su propia voluntad. Después de aquello, mi tía me habló con más claridad. Me dijo que yo no debía asustarme por lo que veía, que en mí había capacidad, que había gente que pasaba toda una vida buscando entrar a ese mundo y no lograba nada, pero que yo tenía algo, una apertura, una sensibilidad, una puerta. Esas palabras me marcaron, porque el diablo siempre intenta convertir la opresión en identidad. Lo que me estaba destruyendo comenzó a parecerme parte de quien yo era. Lo que me estaba esclavizando empezó a parecerme una especie de destino. Y cuando alguien acepta una mentira así, su corazón empieza a alinearse con aquello que lo quiere matar. Yo seguía siendo joven. Todavía había inocencia rota dentro de mí. Todavía había miedo. Todavía había preguntas. Pero ahora también había hambre. Hambre de entender. Hambre de probar. Hambre de ir más profundo. Y eso abrió la puerta a otro nivel. Ya no era suficiente mirar lo que otros hacían. Ya no era suficiente escuchar. Ya no era suficiente estar cerca. Dentro de mí comenzó a nacer el deseo de practicar, de intentarlo yo mismo. De ver si ese mundo también me obedecía a mí. No sabía que al querer tocar ese poder, en realidad estaba extendiendo las manos hacia mis propias cadenas. Pero lo hice, y desde ese momento ya no fui solamente un testigo de la oscuridad. Empecé a convertirme en su aprendiz. Desde ese punto, ya no bastaba con mirar. Algo dentro de mí había cruzado una línea. Yo seguía siendo joven. Seguía caminando por las mismas calles, escuchando los mismos ruidos del barrio, viviendo entre la dureza del Bronx y la oscuridad de mi casa. Pero por dentro ya no era el mismo. La curiosidad se había convertido en interés y el interés en deseo. Yo quería practicar, quería comprobar por mí mismo si aquello que veía en otros también podía manifestarse a través de mí. Quería saber si ese mundo me respondía, si de verdad había algo en mí que me hacía distinto,
como tantas veces me habían insinuado. Y cuando un corazón empieza a buscar ese tipo de respuesta, el infierno siempre aparece. Recuerdo que empecé con cosas pequeñas, al menos en apariencia. Repetía algunas palabras que había escuchado. Encendía ciertas velas cuando estaba solo. Miraba fijamente algunos objetos del altar. Imitaba oraciones. Hacía lo que había visto hacer tantas veces en la casa. No entendía todo, pero entendía lo suficiente como para comenzar. Y eso fue suficiente para abrir más puertas. La primera vez que sentí una respuesta clara, no se me olvida. Estaba solo. Había silencio en la casa. Me acerqué a uno de los espacios donde guardaban ciertas cosas espirituales. Tomé un objeto entre las manos, respiré hondo y empecé a repetir una frase que había escuchado antes. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, tal vez más, pero en un momento el ambiente cambió. No fue una voz audible, no fue una aparición completa, fue una presión, una sensación que se instaló de golpe en la habitación. El aire se volvió más pesado, mi piel se erizó, sentí un calor raro en el pecho y una especie de estremecimiento que me recorrió los brazos. Me quedé quieto, y dentro de mí, en vez de salir corriendo, algo se emocionó. Ese fue el problema. Porque aquella sensación no me hizo detenerme. Me hizo volver a intentarlo. Desde entonces, empecé a buscar momentos para estar solo. No porque quisiera paz, sino porque quería experimentar más. Quería probar hasta dónde podía llegar. Quería ver si aquello se repetía. Quería sentir otra vez esa respuesta del otro lado. Y sí, se repetía. A veces era una sensación, a veces una opresión, a veces un movimiento en el ambiente, a veces la certeza de que no estaba solo. Pero lo que más me atrapó no fue lo que veía. Fue la idea de que aquel mundo ya me estaba reconociendo. Esa idea alimentó mi orgullo y también mi perdición. Mi tía se dio cuenta de que algo en mí estaba avanzando. No tenía que explicárselo todo. Ella lo percibía. Empezó a hablarme con más cuidado, como quien no quiere soltar toda la información de una vez, pero sí quiere mantener encendida la llama. Me decía que debía aprender a no tener miedo, que si yo había sido marcado desde niño, no era para vivir huyendo, que había gente que nacía con cierta capacidad para ver, sentir, percibir y moverse en ese mundo. Yo me aferré a eso, porque cuando uno no conoce el propósito de Dios, cualquier versión torcida del propósito puede parecer suficiente. Yo quería creer que había sido apartado para algo. Aunque ese algo viniera del infierno, las noches siguieron intensificándose. Ya no era solo que sintiera presencias. Ahora había una actividad más directa. Despertaba con la sensación de que algo había estado hablándome en sueños. Otras veces, antes de dormir, sentía una especie de agitación extraña, como si el ambiente se activara alrededor mío. En más de una ocasión, al cerrar los ojos, veía imágenes que no venían de un sueño todavía, pero tampoco eran recuerdos normales. Rostros, sombras, pasillos, lugares oscuros. Y yo seguía avanzando. Eso es lo terrible. Porque mientras más señales tenía de que aquello no venía de Dios, más me involucraba. Ya no era ignorancia solamente. Ya empezaba a haber consentimiento, una entrega progresiva. No total todavía, pero sí real. En la escuela, mi comportamiento se volvió peor. Me costaba respetar autoridad. Me metía en conflictos fácilmente. Había una rabia creciendo dentro de mí que muchas veces ni siquiera tenía explicación. Era como si anduviera con una guerra interna todo el tiempo. Nadie alrededor entendía realmente lo que estaba pasando. Veían a un muchacho difícil, problemático, rebelde, pero no veían la guerra espiritual que se estaba librando por dentro. Yo mismo apenas la entendía. Solo sabía que me estaba endureciendo, que cosas que antes me habrían dolido ya no me afectaban igual, que mi corazón se estaba volviendo más frío, que mi mente pensaba cada vez más en lo oculto, que lo espiritual errado empezaba a parecerme más real que todo lo demás. Y un día di otro paso, uno más serio.
Recuerdo que tomé algo de lo que había aprendido y lo hice con intención. No como juego, no como imitación vacía. Lo hice queriendo obtener una respuesta. Preparé un pequeño espacio. Me aseguré de estar solo. Coloqué lo que pensé que debía colocar. Repetí lo que había oído. Esperé. Al principio, nada. Y por un momento me frustré. Pensé que tal vez había imaginado todo lo anterior, que quizá no había nada especial en mí, que quizá simplemente estaba repitiendo costumbres de la casa sin que pasara nada de verdad. Pero entonces, algo se movió. No sé decir si fue un sonido primero o una presión. Solo sé que la atmósfera cambió de golpe. Fue como si algo hubiera entrado. No vi una figura completa frente a mí, pero sentí una presencia real, fuerte, cercana, vigilante. Mi cuerpo reaccionó. Mi respiración se aceleró, mis manos temblaron un poco, mi pecho se tensó, y aún así, no me detuve. Seguí allí, y en lo profundo de mí entendí que había recibido la respuesta que estaba buscando. Aquello fue decisivo, porque en ese momento ya no me quedaba duda de que aquel mundo era real. Ya no podía convencerme de que todo era superstición o sugestión. No, había una realidad espiritual operando, y yo estaba entrando en contacto con ella por voluntad propia. Eso cambió mi forma de verme. Me empecé a sentir más comprometido con ese camino. Ya no solo era el muchacho que había nacido en una casa cargada. Ahora era alguien que empezaba a dar pasos por sí mismo. Alguien que ya no solo heredaba la oscuridad, sino que comenzaba a abrazarla. Y eso me fue separando aún más de todo lo sano. Me aislé por dentro. Aunque seguía rodeado de gente, había una distancia interna. Nadie entendía lo que me pasaba. Nadie sabía realmente lo que yo estaba buscando. Y yo tampoco quería hablarlo con cualquiera. Porque ese mundo se mueve mucho en lo oculto, en lo secreto, en lo reservado. Uno empieza a sentir que tiene acceso a cosas que otros no soportarían. Y ese pensamiento, otra vez, alimentó mi orgullo. Yo todavía no veía las cadenas. Todavía pensaba en poder, todavía confundía sensibilidad espiritual con autoridad. Todavía no entendía que cuanto más respondía a aquel mundo, más derecho estaba reclamando sobre mi vida. Pero el cielo lo veía. Y el infierno también. Yo seguía avanzando, convencido de que estaba descubriendo algo grande, sin saber que cada paso me alejaba más de la paz, más de la verdad, más de la posibilidad de una vida limpia. Me estaba volviendo útil para las tinieblas. Y lo peor es que ya empezaba a gustarme. Lo más peligroso de todo no fue el miedo, fue que empecé a sentirme cómodo. No cómodo en el sentido de paz, porque paz yo no tenía. Era otra cosa. Era familiaridad, costumbre, un tipo de adaptación perversa. Ya no reaccionaba igual cuando el ambiente se ponía pesado. Ya no me sorprendía sentir presencias. Ya no me estremecía como antes cuando algo raro ocurría en la casa. Eso fue terrible, porque cuando alguien deja de alarmarse por la oscuridad, es porque la oscuridad ya encontró lugar dentro de él. Yo seguía avanzando. Ya no necesitaba que me llevaran de la mano. Ya no dependía tanto de lo que veía hacer a otros. Dentro de mí había nacido una disposición, una inclinación. Quería profundizar, quería ir más allá, quería probar hasta dónde podía llegar, y ese deseo fue abriendo más puertas. Mi tía seguía hablándome. A veces no me daba instrucciones directas, pero me dejaba entender que yo tenía un camino dentro de ese mundo, que no todos servían para eso, que había personas que podían vivir rodeadas de santería o espiritismo toda su vida y nunca desarrollar nada. Pero según ella, conmigo era distinto. Yo escuchaba eso y algo en mí se afirmaba, porque un muchacho herido siempre corre el riesgo de abrazar cualquier cosa que le dé identidad. Y la oscuridad me estaba dando una... Empecé a sentirme marcado, separado, diferente. No por Dios, sino por las tinieblas. Había momentos en los que me quedaba solo en la casa y no sentía temor al acercarme a los altares. Al contrario, había una especie de respeto mezclado con atracción.
Observaba los objetos, las imágenes, los collares, las velas, y sentía que detrás de todo eso había algo vivo, algo que no se veía del todo, pero que respondía. A veces me quedaba en silencio, esperando, como si quisiera comprobar si aquel mundo seguía ahí. Y siempre estaba. Las noches continuaban intensificándose. Los sueños se volvieron más densos, más cargados. A veces despertaba con la impresión de haber estado en lugares oscuros, como si mi espíritu hubiera sido arrastrado a escenarios que mi mente no podía ordenar del todo. Otras veces despertaba con una certeza espantosa de que algo había estado en mi cuarto, observándome mientras dormía. Y en vez de clamar a Dios, lo aceptaba. Eso fue endureciendo mi interior. Mi comportamiento empeoró aún más. Me volví más agresivo, más seco. había una dureza en mis palabras y en mis reacciones. La violencia del barrio encajaba perfectamente con lo que ya estaba creciendo dentro de mí. Peleas, impulsos, rabia, orgullo. Todo eso comenzó a mezclarse con la formación espiritual equivocada que llevaba dentro. Ya no era solo el ambiente de mi casa. Era también yo. Recuerdo que en una ocasión, mientras estaba solo, intenté repetir una práctica con más intención que antes. No como un ensayo, no como curiosidad. Esta vez quería resultados. Hice lo que creí que debía hacer. Me concentré, repetí ciertas palabras y me quedé esperando. Lo que pasó después me marcó. El ambiente cambió tan rápido que sentí como si algo hubiera entrado de golpe. No lo vi claramente, pero era imposible ignorarlo. La habitación se llenó de una presión rara. Mi cuerpo reaccionó. Mi respiración se alteró. Sentí una cercanía oscura, dominante, como si algo se hubiera aproximado a mí para dejarme claro que había respondido. Yo me quedé quieto, y en ese momento, algo dentro de mí se sintió validado. Eso fue una trampa, porque empecé a pensar que realmente tenía acceso, que no era imaginación, que había una conexión, que podía llegar más lejos. Pero cada respuesta de aquel mundo no era avance, era atadura. Lo que yo sentía como confirmación, en realidad era una cadena cerrándose más fuerte sobre mi vida. Aún así, seguí, porque ya no estaba luchando por salir, estaba entrando voluntariamente, y aunque una parte de mí todavía sabía que aquello era oscuro, ya no quería retroceder. Había invertido demasiado en esa identidad falsa. Ya me veía a mí mismo como alguien perteneciente a ese mundo. Ya me estaba dejando formar. Mi corazón, poco a poco, se iba apagando para todo lo demás. Y mientras más me alejaba de la luz, más natural me parecía la tiniebla. Fue entonces cuando la oscuridad dejó de parecerme un camino y comenzó a sentirse como un destino. Yo ya no estaba jugando con aquello. Ya no era curiosidad. Ya no era influencia de mi casa. Ya no era solo herencia espiritual. Ahora había decisión. Dentro de mí se había formado una convicción torcida, una idea peligrosa, que yo había nacido para ese mundo. Que mi sensibilidad, mis experiencias, mis sueños, mis encuentros con presencias, todo apuntaba a que mi lugar estaba allí. Y cuando una mentira así se instala en el alma, empieza a gobernar la vida. Mi forma de pensar cambió aún más. Empecé a ver a los demás como personas que no entendían nada. Los veía ocupados en lo natural, mientras yo sentía que estaba entrando en secretos más profundos. Eso alimentó mi orgullo y también mi aislamiento, porque el ocultismo siempre separa, te hace sentir especial, pero en realidad te encierra. Yo seguía practicando cada vez con menos temor y con más determinación. Y mientras más me adentraba, más fuerte se volvía la actividad espiritual a mi alrededor. Ya no hacía falta una ceremonia grande para sentir presencias. A veces bastaba con que yo estuviera solo, en silencio, y el ambiente cambiaba. Esa sensación de peso, de vigilancia, de cercanía oscura, se volvió parte de mi vida. Había noches en las que no podía descansar. No porque hubiera ruido, sino porque sentía que el mundo espiritual estaba demasiado cerca,
como si algo estuviera esperando que yo diera otro paso, como si algo supiera que ya me tenía casi completo. Y en el fondo, era verdad. Mi carácter se volvió más frío, más duro, más violento. Cada vez quedaba menos del muchacho que alguna vez sintió miedo. Ahora había una dureza rara en mí, una especie de sombra interna que me hacía reaccionar con rabia, con orgullo, con desprecio. Ya no solo convivía con la oscuridad, la estaba reflejando. Y lo más grave era esto: yo pensaba que estaba subiendo, creía que estaba creciendo en poder, en entendimiento, en dominio. Pero no, me estaba hundiendo. Cada práctica, cada paso, cada respuesta que recibía del otro lado no me hacía más libre, me hacía más esclavo, más útil para las tinieblas, más lejos de Dios. Y aunque todavía no había tocado el fondo, ya podía sentirlo cerca, como si el infierno mismo me estuviera diciendo en silencio: ahora sí, ya casi eres nuestro. Y fue justamente cuando pensé que ya estaba firme en ese camino que todo empezó a quebrarse. Porque las tinieblas prometen poder, pero nunca dan paz. Prometen control, pero terminan dominando. Prometen conocimiento, pero al final solo dejan vacío. Eso comenzó a pasarme. Por fuera, yo seguía avanzando. Seguía metido en ese ambiente. Seguía buscando, practicando, acercándome más. Pero por dentro, algo empezó a romperse. Ya no era solo la presión espiritual de las noches. Ya no era solo el peso en la casa. Ahora había una inquietud constante en mi alma. Una incomodidad, un cansancio raro. Como si algo dentro de mí supiera que todo aquello no me estaba levantando, me estaba destruyendo. Empecé a sentir miedo de una manera distinta. No el miedo inicial, no el miedo de niño al ver sombras o sentir presencias. No, ahora era un miedo más profundo, el miedo de entender que yo no estaba controlando nada, que cada paso que daba me metía más en un mundo del que no sabía salir. Eso me confrontó porque durante mucho tiempo me engañé pensando que iba subiendo, que estaba aprendiendo, que estaba obteniendo acceso. Pero llegó un momento en que empecé a sentir que algo me estaba jalando hacia abajo. Como si la oscuridad que antes me seducía, ahora comenzara a mostrarme sus dientes. Las noches se volvieron más pesadas. Había momentos en los que me acostaba y antes de dormir ya sentía opresión. Como si algo me estuviera esperando. Como si el ambiente se cargara en cuanto cerraba los ojos. Los sueños eran más intensos, más oscuros, más inquietantes. Despertaba con el pecho agitado, con una sensación de angustia que no se iba fácilmente. Y durante el día tampoco había descanso. El vacío crecía, la rabia seguía ahí, la dureza seguía ahí, la oscuridad seguía ahí, pero ahora también había cansancio, un cansancio del alma, como si una parte de mí ya no quisiera seguir, aunque no supiera hacia dónde correr. Recuerdo que una noche, después de una experiencia espiritual especialmente fuerte, me quedé en silencio, sentado, respirando con dificultad, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a desesperación. No sabía nombrarlo bien, pero era claro, yo estaba atrapado, y por más que todavía no conocía la salida, algo dentro de mí ya estaba empezando a entender que ese camino no terminaba en poder. Terminaba en destrucción. Sin saberlo del todo, yo ya estaba acercándome al momento en que el infierno dejaría de parecerme fascinante y empezaría a revelarse como realmente era. Y fue en ese punto cuando todo cambió, cuando ya no podía seguir engañándome, cuando la oscuridad dejó de parecerme poder y empezó a mostrarse como cárcel. Cuando el infierno que por tanto tiempo me había seducido con promesas falsas comenzó a revelarse como lo que siempre había sido. Destrucción. Yo ya estaba cansado. Cansado en el alma. Cansado en la mente. Cansado en el espíritu. No tenía paz. No tenía descanso. No tenía libertad. Había pasado demasiado tiempo creyendo que avanzaba, cuando en realidad me estaba hundiendo. Había pasado demasiado tiempo pensando que estaba obteniendo poder, cuando en realidad estaba entregando mi vida pedazo a pedazo. Y en medio de ese agotamiento, de esa desesperación silenciosa,
Llegó el momento que marcó mi historia para siempre. Fue la confrontación, la revelación brutal de hacia dónde me dirigía ese camino. La certeza de que si seguía allí, mi final no sería gloria, ni dominio, ni grandeza espiritual. Sería perdición. Y aunque no voy a glorificar ese momento describiendo más de lo necesario, sí diré esto: el infierno dejó de parecerme atractivo. Se volvió real. Horriblemente real. Ya no como una idea, sino como un destino al que mi vida estaba siendo arrastrada. Y eso me quebró, porque por primera vez no me vi fuerte, no me vi especial, no me vi señalado para grandeza. Me vi perdido, completamente perdido. Y en medio de ese quebranto, cuando ya no tenía orgullo que defender, ni argumentos que sostener, ni fuerza para seguir fingiendo, hice lo único que nunca había hecho de verdad. Clamé, no a los espíritus, no a los altares, no a las sombras que me habían acompañado por años. Clamé a Jesucristo. No fue una oración elegante, no fue un discurso religioso, fue un grito del alma, un grito de alguien que había llegado al final de sí mismo. Y cuando el nombre de Jesús salió de mis labios, todo cambió. No porque mi pasado desapareciera en un segundo, no porque todas las consecuencias se borraran de inmediato, no porque la batalla terminara esa misma noche, pero sí cambió lo más importante. La oscuridad perdió su derecho sobre mí, porque cuando Cristo entra, el infierno retrocede. Cuando la sangre del Cordero habla, los pactos se rompen. Cuando el Hijo de Dios extiende su mano, ninguna cadena puede quedarse intacta. Yo sentí la diferencia. Sentí que algo se rompió. Sentí que algo soltó mi vida. Sentí que por primera vez en años había una luz entrando donde antes solo había opresión. No fue un proceso sin lucha. Después vinieron días difíciles, días de confrontación, días donde tuve que renunciar, cortar, desechar, apartarme, resistir. Porque salir de las tinieblas no es jugar. Hay que cerrar puertas, hay que arrancar raíces, hay que rendirse de verdad. Pero esta vez ya no estaba solo. Cristo estaba conmigo. Y eso lo cambió todo. Poco a poco empecé a conocer lo que nunca había conocido. Paz. Paz verdadera. No la calma falsa de un ritual. No la sensación temporal de una protección engañosa. No el alivio mentiroso de una práctica espiritual torcida. Paz de verdad. La paz que viene cuando el alma deja de pertenecer a las tinieblas y empieza a descansar en el Señor. Hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo algo con total claridad. El diablo nunca tuvo un buen plan para mí. Nunca quiso levantarme. Nunca quiso darme identidad. Nunca quiso protegerme. Solo quiso usarme, marcarme, destruirme. Pero Cristo sí tuvo misericordia. Me buscó cuando yo no lo buscaba. Me extendió la mano cuando yo estaba hundido. Rompió cadenas que yo solo no podía romper y me dio una vida nueva. Por eso cuento esta historia, no para exaltar lo que viví en las tinieblas, sino para exaltar al Cristo que me sacó de allí. Y si tú estás escuchando esto, quiero hablarte al corazón. No importa cuán lejos hayas llegado, no importa qué puertas abriste, no importa si te metiste en brujería, en espiritismo, en santería, en ocultismo o en cualquier camino que te alejó de Dios. Jesucristo todavía rescata, todavía libera, todavía rompe yugos, todavía sana el alma, todavía arranca a la gente de las garras del infierno. No estás demasiado sucio para su gracia, no estás demasiado lejos para su mano, no estás demasiado atado para su poder. Si Él me rescató a mí, también puede rescatarte a ti. Solo tienes que rendirte de verdad. Clamar de verdad. Entregarle tu vida de verdad. Porque la libertad no está en un altar de sombras. La libertad está en la cruz. La libertad está en la sangre de Cristo. La libertad está en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Y a toda esta comunidad hermosa que nos sigue en YouTube, quiero bendecirlos en el nombre del Señor. Que Dios guarde tu casa, que Dios guarde tu mente, que Dios guarde tu familia.
Que toda opresión sea quebrantada en el nombre de Jesús. Que toda cadena espiritual sea rota por el poder del Espíritu Santo. Y que la paz de Cristo gobierne tu corazón y tu hogar. Si este testimonio tocó tu vida, si edificó tu fe, si te recordó que sí hay esperanza, te invito a que te suscribas al canal, nos regales tu like y compartas este video con alguien que necesite escuchar que Jesucristo todavía salva, todavía libera y todavía transforma vidas. Y recuerda siempre esto: la oscuridad puede rodearte por un tiempo, pero si Cristo entra en tu historia, nunca tendrá la última palabra.